Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar de economía, no con cualquiera. Estuvo a cargo de la economía del país, exministro de Hacienda, pero además es político, o sea, tiene estas dos cosas, economista y político, y por lo tanto, él dice que no, pero yo le digo que sí. Es Ignacio Briones, es economista, es militante de Evolución Política, de Ópoli, es profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, exministro de Hacienda en ese gobierno tan complicado que fue el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Gracias por estar con nosotros. Hola Tomás, gracias por la invitación y la introducción. No sé si soy tan político, en todo caso mal político, traté de hacerlo, pero me acomoda más la economía y las políticas públicas. Dentro de esto vamos a preguntar cuál es el futuro político, así que vamos por parte, hablemos de economía. Vamos. Hay mucha preocupación por la situación económica del país, porque mira, leo algunas cifras que son... yo creo que el país se olvidó en una época en que se acusó mucho a los gobiernos de ser gobiernos tecnócratas y que los tecnócratas dominaban, que hablaba el ministro de Hacienda y todos se cuadraban. Y parece que el país se fue hacia el otro lado, en que no se está haciendo caso a los números. Nadie mira números o que no impactan los números. Pero leo algunas cosas para introducir la pregunta. 100.000 departamentos nuevos sin venderse en estos momentos. 100.000. La producción de cemento es la misma que hace 30 años. La venta de casas es la misma que hace 20 años. La venta de autos cayó un 30%, la de camiones, muy importante para la economía, 23,6% a la baja. El movimiento portuario, el mismo de hace 10 años. ¿Para qué decir lo que ha pasado con el litio, que ha caído un 40%? ¿Para qué decir nuestro crecimiento potencial bajísimo? Si uno calcula el crecimiento de la población, yo podría dar un montón de cifras del nivel de endeudamiento del país. Este año Chile estará entre los 12 países, entre 196, que crecerá menos. ¿Cómo estamos? ¿Estas son cifras que reflejan una realidad o simplemente es una muestra
parcial de lo que nos está ocurriendo. No, yo creo que refleja una realidad y para responderlo uno debería verlo por dos lados. Uno es la coyuntura. Hoy día estamos en una recesión, que duda cabe, llevamos en los últimos 12 meses. ¿Estamos en recesión? Sí, claro. El ministro ha dicho que no. No, por supuesto que sí. Llevamos en los últimos 12 meses, llevamos 10 IMASEX, que son lo que mide mensualmente la actividad económica negativo. ¿Ya? Estamos en recesión, este año la economía va a decrecer, va a caer, o sea, vamos a tener un crecimiento negativo y en términos per cápita aún más negativo, porque la población sigue creciendo. Yo siempre digo, si la torta no crece y el número comensal aumenta, el pedazo que nos toca es más chico. Y si la torta además es chica, más chico todavía. Entonces, esa es una cuestión y que tiene que ver con varias razones, pero fundamentalmente con el ajuste que estamos haciendo, producto de la fiesta que nos pegamos ayer. Algunos lo advertimos, fuimos ninguneados, tratados de terrorista económico. A propósito de los retiros, hubo un exceso de liquidez que fue una fiesta de consumo, una fiesta de crecimiento y hoy día el ajuste para contener la inflación. Esa es una cosa, pero a mí me preocupa mucho más, y los números así lo reflejaban, lo estructural. Chile lleva una década perdida en crecimiento, bajo gobiernos de distintos signos. Y es importante decirlo como tal. Para ponerlo gráficamente, Tomás, si el pedazo de torta que en promedio recibíamos el año 2013 era de un tamaño 100, a final de este año va a ser de un tamaño 105. O sea, virtualmente el mismo. Aquí no ha pasado nada. Y eso desafecta expectativas. Yo creo que el malestar social tiene mucho que ver con eso. Y yo me alegro que la palabra de crecimiento, al menos en el discurso, hoy día esté arriba de la mesa. Porque tú recordarás que hace 2 años, 3 años, esto era una palabra pecaminosa. Entonces, tenemos un problema estructural y la palabra crecimiento tiene que estar en el centro de nuestra preocupación. Pero de verdad son solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Hago esta pregunta porque primero, en el plan de gobierno, en el programa de gobierno del presidente Boric, eso prácticamente no estaba. No estaba. Y de hecho se conversaba con él o con otros cuando eran candidatos, iban a formar parte del gobierno y no respondían. Pero además el ministro se equivoca. El encargado de esto, Mario Marcel, dijo vamos a crecer tanto y no. Nos vamos a endeudar tanto y no. Vamos a tener tal ahorro y no. Se están equivocando en forma brutal. Ahora, equivocarse a 5 años puede ser, pero cuando uno se equivoca para los próximos meses, no es que hay un problema serio. A ver, el propio ministro de Hacienda ha dicho que ya ha reconocido que el crecimiento no estaba en la prioridad del programa de gobierno y era cosa leerlo, ¿no es cierto? Entonces yo me alegro con que tarde hoy día al menos en el discurso esté, pero como tú señalas, hay que pasar de los dichos a los hechos. Necesitamos acciones, necesitamos medidas concretas que impulsen la inversión y el crecimiento. Tenemos un problema en el empleo, el desempleo va a seguir subiendo, ojo. ¿Va a seguir subiendo? Claro que sí, porque la economía no tiene capacidad de absorción y además, como ha mostrado muy bien David Bravo, hay un rezago en la fuerza laboral, digamos, hay 450.000 personas que debieran estar trabajando y que hoy día por razones de X o Y no lo están. Si esas personas el día de mañana vuelven, la capacidad de absorción de la economía no tiene la fuerza para retomarla. Entonces tenemos un problema en el empleo, tenemos un problema en el crecimiento y yo espero que una vez por todas pongamos esto en el centro, no solo en lo que queda este gobierno, sino en lo que sigue, porque esto es estructural, necesitamos una mirada a largo plazo que levante a nuestro país. Pero ¿qué medidas se toman para crecer? En la práctica, porque uno puede hablar muchas cosas, te dice estoy preocupado, pero en la práctica, ¿qué medidas se han tomado para volver a crecer, para que haya ahorro, para que retornen los capitales? Ha salido una enorme en forma legal cantidad de capitales de Chile y resulta que nadie quiere volver. ¿Qué se hace para eso? Bueno, es excelente tu pregunta y yo la agradezco porque tú habrás escuchado muchas veces, al igual que yo, gente que opina, dice hay que crecer, hay que hacer tal cosa. Y el hay que es súper cómodo, porque primero supone que esto lo tiene que hacer otro y yo no me involucro, pero además no propone. Y creo que eso es parte de, cuando yo hablaba de esta década de crecimiento perdido, es una década de mediocridad. Chile está en la mediocridad hoy día. Tenemos que salir de la mediocridad. Y para salir de la mediocridad hay que proponer. Entonces, esto es un conjunto de cuestiones que son difíciles. Aquí no hay bala de plata. Pero yo te digo, cuestiones de corto plazo. Destaco las positivas. El gobierno ha anunciado una agenda de reducción de permisos. Toda la permisología. La permisología hoy día es un impuesto a la inversión, indirecto a la inversión, y es un impuesto grande. Yo lo he medido, en el grupo de expertos de Hacienda estamos poniéndole bastante énfasis en esto, y esto es algo que se puede avanzar, y que yo creo que además solo se puede avanzar en un gobierno de izquierda. Yo me imagino en un gobierno de derecha avanzando en simplificar y reducir los plazos de permisología, te lo tiran por la cabeza de neoliberal, destructor del medio ambiente, en circunstancias que uno puede tener un ecosistema de permisos mucho más simple, más expedito, y ser perfectamente compatible con estándares ambientales, ¿no es cierto?, y comunitarios exigentes. Ahí tienes una base que yo creo que es importante. Pero
hay cuestiones mucho más estructurales. Tenemos que recuperar nuestra tasa de ahorro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá el rol de la expectativa, la incertidumbre, los capitales que salieron, tú dijiste. Bueno, eso hay que recuperarlo entregando señales de confianza, que hay que cerrar las incertidumbres en las que estamos hace 4 años. Si Chile en esta materia ha cambiado, es un país más incierto de cara a los inversionistas extranjeros que lo que era antes. Largo plazo, educación, educación, educación. El gran abandonado en este gobierno, paradojalmente, contradictoriamente, con todo el discurso que enarbolaba. ¿Dónde está la preocupación primera por el llamado derecho social a la educación, del cual tanto se llenan la boca? Tenemos un terremoto educacional post-pandemia, asusado por ellos mismos en materia de cierre de escuela, al punto de acusar a un ministro constitucionalmente, y llevamos 2 años de gobierno y la verdad es que no se ha hecho mucho. Yo participé en el Consejo de Reactivación Educativa que convocó el gobierno. Bueno, hicimos varias propuestas, ahí estamos esperando que se pongan en práctica, el presupuesto no tiene recursos a la altura. Entonces, uno podría seguir, Tomás, pero esto es un desafío largo, no hay bala de plata corta, yo diría, lo inmediato, expectativas, cerrar incertidumbre, fundamental, todo lo que es permiso, clave, y te agrego un dato más, que es difícil, pero fundamental, reforma del Estado. El Estado que tenemos hace agua, está anquilosado, está capturado, no conversa con el siglo XXI. Pero ¿cómo se reforma el Estado? ¿Cómo se reforma? Yo te digo, ¿cómo se reforma? Si no pueden despedir a nadie, se lo hace mal. Bueno, ahí está el punto de fondo. Yo he estudiado 20 años de mi vida modernización del Estado, fui ministro, me metí en y llego a una gran conclusión, súper simple, que la modernización del Estado, la verdadera modernización del Estado, se llama reforma del estatuto administrativo, reforma del empleo público. Y la razón es súper simple. Si usted no puede esa es una herencia de Pinochet. Es una herencia de Pinochet. Es una ley de amarre del año 89, precisamente para dejar amarrados a los funcionarios que ahí estaban. Y hoy día, paradojalmente, la NEF la defiende a brazo partido. Obvio, ¿no es cierto? Porque hay una inamovilidad. Yo te pregunto a ti, en tu radio, o en quienes nos escuchan, en cualquier organización, empresa, fundación, si tú no puedes gestionar recursos humanos y equipos, no puedes gestionar nada. Y ese es el problema estructural del Estado, una camisa de fuerza, donde tú no puedes gestionar porque los cargos están apernados. Y agreguemos a todo esto el cuoteo político, de todos los colores, de todos los sectores, y eso se cambia con un cambio en el estatuto administrativo. El texto constitucional que vamos a votar en diciembre mandata ese cambio. Yo creo que es la oportunidad de poder avanzar ahí, porque ningún gobierno se atreve a hacer esto, obviamente, porque se compra una huelga. Pero, a ver, este es un tema cultural, más allá de las leyes, porque uno puede creer en las leyes, pero hay que cumplir las leyes. Y pongo un ejemplo. Para la pandemia, el Ministerio de Salud contrataron a 14.000 personas para ayudar, y era necesario ayudar a todos los servicios de salud en medio de la pandemia y la crisis. Todos sabían que era para la pandemia, se sabía, ¿no? Y ahora resulta que todo el arco político, los ítems de salud fueron rechazados en el Congreso por todo el arco político, dejaron cero FONASA para presionar para que todas estas personas sigan. ¿Hay concursos públicos? No. ¿Sabemos dónde se necesita? ¿Sabemos si se necesitan? No. ¿Sabemos dónde se necesita? No. No sabemos nada. Entonces, y todo el arco político, pues si no hay cultura para eso, y pongo un segundo ejemplo, han aumentado las listas de espera, ¿no es cierto? Con esos miles de personas contratadas cuando ya no hay pandemia, están trabajando seguramente en otras cosas, obvio, y sin embargo siguen aumentando la lista de espera y dicen que tienen que seguir. Entonces, ¿hay cultura para eso? Estoy de acuerdo contigo, y aquí es donde se necesitan los liderazgos, claro, que tomen banderas impopulares. O sea, es inentendible, francamente inentendible, que personas contratadas por una emergencia, por definición transitoria, se queden de manera permanente y que haya un lobby para mantenerla. O sea, ¿en qué quedamos? El Estado solo ha aumentado la cantidad de funcionarios. Y solo lo aumenta por 2 razones. Una, es porque como tú no puedes despedir a nadie, se sigue que cada gobierno que llega aumenta la lista de funcionarios. Pero además, si personas que están contratadas transitoriamente tienen que quedarse para siempre, bueno, estamos haciéndonos trampa. Mira, un ejemplo, es como si en un incendio tú contratas brigadistas extraordinarios para combatir la emergencia y tuvieran que pasar a ser de planta. Pero por favor, y lo que tú dices es central, hay que entender que esos recursos, esos 60 millones de dólares, cuando tú los gastas en personas que fueron contratadas transitoriamente, las dejas permanentes, son 60 millones de dólares que no están disponibles, por ejemplo, para la tragedia educacional que tenemos. ¿Es verdad, ¿Es verdad que este gobierno aumentó los funcionarios públicos en más de 100.000? Sí, no. Y eso es una gran pregunta. A nivel del Estado central, no. Ahí están las estadísticas. A nivel de la encuesta del INE, sí. Y eso refleja un gran problema del empleo público en el Estado. Yo siempre hago esta pregunta, Tomás. Yo emplazo a que alguien me diga, hoy día, el día de hoy, exactamente cuántos funcionarios públicos hay en el Estado de Chile. Estado central más municipio. Nadie sabe, ni siquiera el Contralor. Nadie. ¿Ya? Y eso te refleja parte del problema. Pero la gente tiene que entender. El sí no hay que entenderlo. ¿Sí o no?
Nadie sabe, no sabemos cuántos empleados públicos hay en Chile. Pero se contrataron 100.000 más, ¿o no? No saben porque es una encuesta del INE. Uno quisiera ver el dato administrativo, las planillas del Estado, ¿no? Eso no existe. Pero perdón, esos 100.000 al año son alrededor de 1.500 millones de dólares. Sí, más o menos. 1.400, 1.500. Sí. ¿Cómo van a andar perdidos en la estratosfera 1.500, 1.400 millones de dólares? En mi punto, Tomás, tú en tu radio o en cualquier empresa, uno sabe exactamente cuántas personas tiene contratadas. Hay un contrato y una planilla de sueldo todos los meses. En el Estado eso no existe, ni el Contralor lo sabe. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo pasé una ley cuando fui ministro que obligaba a los municipios a reportar mensualmente su planilla de funcionarios. ¿Sabes cuántos municipios hoy día están cumpliendo esa ley, esa obligación legal? Poco más de la mitad. Entonces, es parte del desorden que tenemos, ¿ya? Y yo creo que es fundamental ordenar porque esta es plata. Al final, plata que me gasto acá es plata que no me gasto acá, ¿ya? Y gobernar es priorizar, y presupuestar es priorizar. Y eso es lo que nos está faltando, y para eso necesita liderazgo, ¿no es cierto? Y estar dispuesto a comprarse peleas incómodas. Yo creo que ese es el desafío. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de economía, pero también preguntas políticas. Mira, te dejo un par de preguntas políticas planteadas, cortitas, pero hay que pensarle. Tiene que irse Miguel Crispio, ¿no? Carlos Monte, el ministro, tiene que irse, ¿o no? Volvemos en un instante. Garantía de confianza. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo, invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Estamos con Ignacio Briones, quedaron preguntas planteadas, pero antes de ir a las preguntas políticas, fíjense, economía. Ocurre que este año los supuestos económicos no se dieron. Por ejemplo, lo de crecimiento, eso significa menores tributos, menor ingreso fiscal y más déficit. Nos estamos endeudando. Para el próximo año, el ministro Marcel calculó un 2,5% de crecimiento, pero el Fondo Monetario Internacional dice 1,6%, el Banco Central dice 1,75%, está lejos. El Fondo Monetario dice que Chile estará entre los 30 países del mundo que menos crecerá. Y en América Latina vamos a superar solo a Haití, Aruba y a lo mejor en una de esas a Brasil. Entonces, de nuevo el ministro está tropezando por la misma piedra, ¿no? Por segundo año consecutivo. Yo creo que está siendo optimista en su proyección de crecimiento. O sea, ¿se está equivocando o no? La comparación. Lo vamos a ver ex post, digamos. Pero respecto a lo que se espera, esta es la parte más que alta. Y con todo, Tomás, y vuelvo al punto de fondo de antes, o sea, probablemente la economía chilena el año próximo crezca 1,5, 1,5, 2.
En términos per cápita, Perdona. con una población que crece que crece al 1, eso implica un crecimiento de 0,5. Eso es estar estancado. Perdón, eso significa además endeudarse más de lo que el ministro supone. Va a haber Claro, menos ingresos nos tributarios. vamos a endeudar. A ver, Chile tiene una política que se basa sobre ingresos estructurales. La capacidad de tendencia a crecimiento de nuestra economía ha ido a la baja, y eso es lo que nos debiera preocupar. Y además hay que ser súper hidalgo en decir esto. En los últimos 10 años, sistemáticamente, hemos roto la regla. Hemos estado gastando estructuralmente más de los ingresos estructurales y por eso que la deuda crece, ¿ya? Y esto hay que pararlo, hay que ordenar la casa, cortando gasto ineficiente, ¿no es cierto?, priorizando bien y allegando los ingresos que sean necesarios y sobre todo, creciendo. ¿Ah? Y ese es un camino largo, difícil, no hay vale plata, que diga que mañana crece y transforma la cuestión, miente, pero hay que hacerlo, hay que cambiar los espíritus animales, el ánimo, porque el ánimo está alicaído y estamos en una fase de mucha mediocridad, creo yo. Y, política. Tiene que irse Miguel Crispio, ¿no? Chuta, yo te dije al principio que no sé, soy tan político y me he cargado de opinar de esa coyuntura. Lo que diría sí es lo siguiente. No, pero a ver, no, pero esto tiene No, es que de verdad tiene lo que relación yo- con responsabilidades, es que con yo- el Estado, como uno mira al Estado también. Es po. que yo no quiero entrar ahí, me carga la pelea chica y dar consejos, pero sí yo creo que a la luz de cualquier ciudadano, la leguleyá es inentendible. O sea, que porque tú eres de honorario no tienes responsabilidad ni menos tenés que ir a dar explicaciones o a concurrir al Congreso cuando están citando. Me parece que es evidente que una persona, aunque esté honorario, con el cargo que tiene Miguel Crispi, es un funcionario público y tiene una responsabilidad de, si el Congreso, que es un poder fundamental del Estado, te convoca, tienes que ir. Debe irse Carlos Montes, ¿no? Después de lo que pasó con las platas que le dieron a fundaciones. Yo creo que el caso convenio queda mucho camino por recorrer. Ha sido Pero brutal. sabemos algunas cosas, ¿no? No, hemos sabido mucho, afortunadamente, y ojalá sigamos sabiendo, y sobre todo, Tomás, que ojalá los sinvergüenzas se vayan presos. Si esa es la señal que se requiere, ¿hasta cuándo no hay responsabilidades efectivas? Y eso es válido en lo público y en lo privado. ¿Ah? Yo aquí nunca me he perdido. Que se vayan presos los sinvergüenzas, porque acá robaron descaradamente a los más pobres de Chile. Y creo que evidentemente el ministro, en tanto autoridad máxima, tiene una responsabilidad ahí. Creo que ha actuado, una vez conocidos los hechos, en aras de ir esclareciendo esto. No soy yo que si se tiene que ir el ministro Ponte, no me gusta entrar en ese juego, pero sí hacerse cargo de la responsabilidad de lo que haya pasado, que es gravísimo. Y me temo que no va a ser ni el primero ni el último caso. Hemos escuchado lo que ha pasado en Atacama, donde aparte del drama de tener más de 50 días, 30.000 niños sin clase, se empiezan, el mismo ministro Cataldo lo sugería en una entrevista en estos días, que había corrupción. Entonces... Pero nada se entiende aquí. No se entiende la política, no se entiende la economía. Digo esto, ¿por qué? Sinovac. Está relacionado con la política esto. Resulta que unos dicen, mira, la verdad es que es un problema de mercado. Son declaraciones oficiales. Otro dice, mira, en realidad el terreno no tenía agua. Alguien dice, mira, el terreno en Santiago, en Quilicura, estaba al lado de un basural, no tenía acceso. El ministro Grau dice, mira, en realidad lo que pasa es que querían subsidio. Querían un mercado que tuviera asegurado una determinada venta. La empresa lo dice, no es así, es falso. Y siguen todos en sus puestos como si nada, aquí alguien miente. Esa es la economía, ese es el Estado, esa es la política, porque son cargos políticos. Claro, a ver, es bien paradojar el caso, porque el discurso de este gobierno, ¿te acuerdas tú? Era complejizar la matriz productiva y el valor agregado, la casta de la espada. Bueno, cuando hay una oportunidad se pierde y pueden haber pasado muchas cosas al camino, uno que uno sabe, pero cuando tú de verdad tienes ganas, haces que las cosas pasen. No, pero Y dar la facilidad. Sí, pero ¿no es aquí cierto? alguien está mintiendo, Sí, ese es el trama. por supuesto. Y los cargos políticos tienen dos niveles. Uno son los ministros, las autoridades de confianza, que son resortes políticos cuando pasan estas cosas, y habrá que ver cómo evoluciona este caso, porque tú dices, hay información contradictoria. Pero lo más preocupante, volviendo a lo que hablábamos de antes, y lo cruzo con Atacama, en la educación, con el caso de convenio, es que hoy día, digámoslo con toda franqueza, tenemos un Estado capturado. No solo en este gobierno, siempre ha sido así. Son demasiados los cargos políticos con altos sueldos, pero no solo con altos sueldos, sino que con altas responsabilidades de firma, de cheque. Eso hay que acotarlo, hay que dejarlo al mínimo. La propuesta constitucional hace eso. Me tocó estar bastante involucrado en una iniciativa popular de norma, que fue la que dio base a lo que está en la Constitución. Y uno de los focos es limitar los cargos de confianza al mínimo. Basta de este cuoteo en todo Chile. Ignacio, ¿hay empresas públicas capturadas? No lo sé, yo conozco bien Codelco, donde fui director antes de ser ministro de Hacienda,
y puedo decir con bastante certeza que Codelco no estaba capturado. Hubo una limpieza que inició Óscar Landerrecha, que le saco el sombrero por lo que hizo, pagó hartos costos. La limpieza. Claro. Ya. Y Codelco hoy día no es una empresa que es un espacio donde llegan a pulular los operadores políticos. No, es de alto nivel técnico y espero que se mantenga. No sé si es la realidad en otras. Me parece que NAMI, por ejemplo, es bastante distinto que Codelco. Y el cuoteo tiene que acabarse en todo nivel, porque eso, el cuoteo al final, digámoslo con claridad, es corrupción. Oye, ¿candidato a alcalde o no? ¿Quién? No, yo no ¿En soy serio? candidato nunca más a nada. ¿A nada? No, a mí me gusta, uno tiene que saber para lo que es bueno. ¿Curado de espanto? Por lo que le gusta. No, fue una experiencia muy valiosa, que aprendí mucho, no me arrepiento en nada. Pero yo me doy cuenta de que donde vibro lo que me gusta es las políticas públicas. Para eso creo que soy bueno, creo que tengo ideas. Y sobre todo me gusta, no sé, la gente es buena, pero cargo de elección popular, la política, hay gente que tiene mucho más virtudes políticas que al final, en alguna parte del día, implican, de alguna forma, renunciar a lo que uno de verdad cree. A mí siempre me caracteriza decir lo que pienso, que sea políticamente incorrecto, y obviamente eso no es muy funcional a los votos, pues, así que por ahí va la respuesta. ¿Favorable al nuevo texto constitucional? En términos generales, sí, Tomás. Aunque tengo varios reparos sobre el texto y sobre el proceso. Pero déjame partir por lo positivo. Yo creo que, volviendo al crecimiento que hablábamos, es fundamental cerrar la incertidumbre que tenemos. Eso es un costo de la inversión gigante. Y que Chile pueda, ojalá mayoritariamente, aprobar y con una alta mayoría cerrar el capítulo constitucional, creo que sería una buena señal. Al contrario, si se pierde, la señal para afuera va a ser los chilenos no fueron capaces de ponerse de acuerdo en lo más básico. Están así de polarizados. Y eso es malo, número uno. Número dos, sistema político. La madre, la llave del crecimiento futuro se llama sistema político, aunque parezca algo lejano. Yo lo he dicho hace años. Hace un año atrás me miraban con cara de qué está hablando este señor. Hoy día parece haber consenso. Pero se entiende lo siguiente, mira, el crecimiento no cae del cielo, no basta decir lo que ocurra, no, el voluntarismo no sirve. El crecimiento requiere incentivos a invertir, incentivos a emprender, ¿no es cierto? Incentivos a crecer. Y esos incentivos son reglas. Y esas reglas se llaman políticas públicas. Y esas políticas públicas son intermediadas por el sistema político. Ergo, si el sistema político está bloqueado, como lo tenemos hoy día, con cero colaboración, con cero incentivo a lograr acuerdos, no vamos a tener cambio en las reglas, ni cambio en incentivos, ni cambio en crecimiento. Ese es el bloqueo fundamental que tiene Chile estancado hace 10 años. Nuestro sistema político es fragmentado, muchos actores, imposible lograr acuerdos, y díscolo. Los parlamentarios se mandan solos. En ese contexto, te lo digo por experiencia propia, no se puede llegar a acuerdos. Chile necesita volver a grandes acuerdos para grandes reformas. Es lo que fue el éxito nuestro en los primeros 20 años del retorno a la democracia, esa ninguneada democracia de los acuerdos, que fue lo que le cambió la cara a nuestro país. Número 3, reforma del Estado. Estas dos últimas no se van a producir en el Congreso ni en un gobierno cualquiera. Obviamente los parlamentarios no van a cambiarse ellos las reglas del sistema electoral, porque arriesgan perder su elección, y ningún gobierno se atreve a entrarle a picar al empleo público porque se compra un paro. Entonces estas dos cuestiones son habilitantes para el desarrollo futuro. Ahí lo positivo. Lo negativo. Primero, yo creo precisamente porque hay cosas muy valiosas, uno hubiera querido maximizar las chances de aprobación de este texto, y eso se logra, de sentido común, ampliando la base de apoyo. Sin embargo, este texto no tiene una base de apoyo demasiado alta. Vamos a ver una elección dividida entre dos mundos, la centro-izquierda y la izquierda, la centro-derecha y la derecha, y la población que es apolítica, la gran mayoría veremos qué es lo que hace, pero vamos a tener una elección binaria, bipolar, dividida, y esa división genera ruido, y las personas que están cansadas de este proceso y quieren estabilidad, no quieren seguir viendo acá la misma pelea que ven en el Congreso a diario. Entonces yo creo que lamentablemente el proceso como se dio no maximiza las chances de éxito. Y luego, sin entrar a detallar medidas específicas, hay una cosa que es de sentido común. Yo creo que una buena constitución es una constitución mínima, corta, breve, general, como es la constitución, por ejemplo, el ícono es la constitución norteamericana. Y esta es una constitución máxima, eterna de larga. Las constituciones latinoamericanas, bolivarianas son eternas de larga, con mucho detalle, superponiéndose a cuestiones que debiera ser la ley. Yo creo que ese es un problema. Pero insisto, tiene cosas valiosas, tiene cosas positivas. Están los 12 bordes, se avanza en el sistema político, en reforma del Estado, hay cambios en el sistema judicial también, en fin, una serie de cuestiones, pero en el agregado creo que cada persona tiene que sopesar siempre los pros y los contras y tomar su decisión en base a eso, y yo tiendo a inclinarme a favor por las razones que da. Un asunto negativo es, ya, se modifica todo el sistema político,
más gobernabilidad, eso no cabe la menor duda, todos lo saben, Sí. pero se demora un montón a través de normas transitorias. Sí. Se demora hasta el año 2029-2030 por la presión de los políticos. A ver si eso es la verdad. Entonces los políticos no quieren soltar. Eso es cierto, me hubiera gustado que hubiera partido de una. Y esto es lo que siempre lo que tú estás diciendo es que las nuevas normas que básicamente dicen, mire, señor partido político, para que las personas nos entiendan lo que estamos hablando, si usted no logra al menos 5% de los votos a nivel nacional, chao, usted no puede tener parlamentarios. Y eso hace que haya menos partidos y más fuertes. Pero está lleno de excepciones. Y cuando hay menos partidos, cualquiera que haya negociado sabe que es más fácil ponerse de acuerdo entre 8 o 7 que entre 20, ¿no? De sentido común. Pero, como tú señalas, esta norma va a entrar a regir no en la próxima elección, sino que en la subsiguiente. O sea, todavía vamos a tener un periodo de desorden, de polarización, de gritoneo. Y eso es malo, claro. A uno le hubiera gustado que hubiera sido de una, ¿no? Evidentemente. La oposición, perdón, el oficialismo jugó bien. Digo esto porque cuando entre esta negociación finalmente se accedió por parte de la derecha que el Estado Social y Democrático de Derecho, también Evópolis estuvo en eso, estuviera en el artículo 1 de la Constitución, que fuera una norma fundante, resulta que fue votado en contra por el oficialismo. Cuando las contribuciones, que muchos pensamos que debería estar en una ley, Sí. pero se rebajó y se dijo, bueno, fuera los altos patrimonios, fuera esto, pero también en la objeción de conciencia que se dejó a la ley, eso sí, se votó en contra también por parte del oficialismo. Entonces uno dice, ¿había ánimo de acuerdo o no? Porque que algo se deje a la ley, yo creo que por último la ley verá cómo lo regula. Yo no sé, hay que estar ahí, pero tiendo a pensar que había una posibilidad de acuerdo, porque el texto base era el texto de los expertos donde sí hubo acuerdo. Si la gran diferencia en todo esto, Tomás, y no seamos hipócritas, no seamos hipócritas en esto, está en la verdad de la milanesa. Es que esto es función de las mayorías que se tuvieron. Pero también, fue así en la convención pasada, la fracasada convención, que afortunadamente se rechazó ese texto que era un desastre para Chile, a mi juicio. Pero fue al revés en esta. O sea, quienes tienen la mayoría la ejerce. El texto de los expertos, ¿por qué fue de consenso? Porque nadie tenía la mayoría. Pero pongo un ejemplo. En materia de elección, en materia de salud, que los expertos lo dejaban a la ley, Sí. pero fue un tema fundamental de discusión en el plebiscito anterior. Sí. Fue uno de los grandes temas. Sí. ¿Era necesario o se podía dejar a la ley cuando fue uno de los grandes temas constitucionales que se discutieron? Entonces, claro, uno dice, bueno, los republicanos... Yo creo que sí, porque de nuevo, si la crítica nuestra era que la Constitución pasada era larga y maximalista, bueno, habrá que ser consistente con la crítica. Quedamos con una Constitución súper larga. Yo creo que ese es un problema, porque cualquiera entiende que entre más largo, más interpretable y en algunos planos más judicializable es. Pero con todo, yo vuelvo a insistir, creo que los aspectos positivos son muchos más que los negativos, pero a mí me hubiera encantado un proceso más, no digo que unánime, porque eso es imposible, pero más inclusivo para tener una base más amplia, precisamente porque necesitamos cerrar este capítulo una vez por todas, necesitamos cerrar la incertidumbre y volver al crecimiento que hoy día nos tiene completamente frustrados, trancados y en una mediocridad en la cual llevamos hartos años. Y si no hacemos algo distinto no vamos a salir de ahí. ¿Evópolis deberá participar en una primaria de derecha presidencial? No tengo idea. No pero sé. una opinión personal. Yo creo que siempre lo ha hecho y debiera hacerlo. ¿Debiera estar ahí? Sí, yo por creo la que sí. derecha, Yo sí. creo que sí. O sea, habrá que ver si tiene alguna carta. Falta mucho, digamos, pero sí. Pero si hay una... Evópolis indudablemente es parte de Chile Vamos, de la centro derecha, y en tanto bloque me imagino que habrá un acuerdo para definirlo. ¿En esa primaria debiera participar Kast? Yo creo que no, porque no es de Chile Vamos. Yo creo que son mundos separados. Porque van a ir juntos en las elecciones para claro, así municipales. Como, entonces uno dice... Claro, bueno, así como el oficialismo van a ir juntos hasta la DC de la próxima. Son estrategias electorales para maximizar votos. Son instrumentales. Pero creo que una presidencial es algo distinto. Yo creo que hay claras diferencias, clarísimas, entre lo que representa hoy día la principal candidata de Chile Vamos, la alcaldesa Matei, con José Antonio Kast. Yo creo que son mundos de diferencia en demasiados planos. ¿Y si pasara Kast a una segunda vuelta junto con alguien del oficialismo de hoy? ¿Vota por Kast? Yo la vez pasada no voté por Kast, me abstuve en atención a lo que él representaba y lo que él propuso en esa elección, que en realidad, recordemos, ni siquiera tenía un programa. ¿Y ahora? Y habrá que, bueno, no hay que ser política ficción. Yo no simpatizo con muchas de las cosas de José Antonio Kast, su forma de hacer política, sus propuestas. Pero las personas evolucionan, habrá que ver qué es lo que propone, ¿no? O sea, yo siempre he sido responsable, me leo los programas, veo lo que hay detrás, veo cuál es la hoja de ruta que se propone, y en función de eso uno toma decisiones. Pero
Obviamente yo soy una persona de centro derecha, me siento cómodo en ese mundo, soy liberal y me separan demasiadas cosas de lo que representa José Antonio Caz y la forma que él tiene de hacer política. Hay muchas declaraciones de la política que confunden a los ciudadanos, muchas. O sea, el presidente Boric dice en algún momento que una parte de él quiere derrocar el capitalismo y uno no sabe qué significa exactamente eso. La última. Camila Vallejo dijo, en Chile se plantea que el comunismo trae pobreza y no nada más alejado de eso que el proceso que lidera el Partido Comunista Chile. ¿Es eso lo que se plantea por el Partido Comunista Chileno? La gente está muy confundida. ¿Cómo quieren que puedan creer en algo? Esa declaración es un puro oportunismo, porque la verdad es que los regímenes... Claro, es elegir un cherry picking, citando al ex ministro Jackson, ¿no? Porque el comunismo en el mundo solo ha traído pobreza. O sea, pregunta... Ella dice que no, pues hay que mirar China. Bueno, China sigue siendo pobre, ha tenido un crecimiento gigantesco, pero el comunismo chino no tiene nada que ver con el comunismo que ellos enarbolan. El comunismo chino, primero, es un régimen no democrático, número uno. Habrá que ver si eso es lo que saluda la ministra Vallejo. Y segundo, claro, tiene un capitalismo de Estado, ¿no? Tiene un sistema de capitalismo con elementos de mercado. Yo no quisiera tener ese sistema en Chile, si eso es lo que ella está planteando, con pocas libertades, con empresas estatales de gran tamaño, que son manejadas políticamente. Qué duda cabe que China ha sido una economía tremendamente exitosa por el hecho de abrirse al comercio internacional, de abrirse al mercado, que es como una renuncia del comunismo estándar. Pero no sé, yo creo que hay que tener honestidad intelectual en esto. Entiendo que el comunismo que representa el Partido Comunista y que ellos saludan a diario es más bien el de Cuba. O sea, está diciendo que Camila Vallejo no tiene honestidad intelectual en esta parte. No, yo digo que yo no quiero calificar, me cargan los calificativos. Usted es muy bueno para sacarle cuña a uno en eso. Pero si lo acaba de decir. Pero no, yo creo que hay que tener los ejemplos, no hay que tomarlos cherry picking, con lo que me conviene y dejando de lado al otro. Y si, de nuevo, hago la pregunta, ¿es que acaso el modelo del Partido Comunista Chileno para Chile es ese modelo? ¿Un modelo no democrático? Habría que preguntárselo a ella, digamos. Yo creo en la democracia y creo en el mercado, en la economía de mercado y en el capitalismo que hay detrás, y en un Estado que haga bien la pega para emparejar la cancha a las oportunidades. Ese es el modelo que a mí me gusta, y está años luz, me parece, de un modelo chino como el que la ministra parece enarbolar, ¿no? Gracias, Ignacio. Gracias a usted. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund,
un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. CIDEF, garantía de confianza.